¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. En un mundo crispado como el que tenemos hoy día, donde se amenazan gritones aquí y allá con bombas y cosas y pasan un montón de situaciones, quizás, como lo dijo en algún momento dado Winston Churchill, la única salida para la rabia humana es la educación. Y la educación tiene que ver con una institucionalidad, una institución que es la escuela, la universidad, y que uno nunca debe terminar de aprender. Y para eso vamos a conversar, una vez más lo hemos tenido varias veces aquí, a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Gracias por estar con nosotros, Mario. Si tú tuvieras que colocar la educación en un orden de importancias, viendo lo que está pasando, de repente, hoy día yo siempre lo digo, para que no se olvide, no es porque quiera asustar, pero que hay 15 países con bombas nucleares, no una como había el año 45, y por lo tanto las cosas se ponen muy turbulentas y la educación es una de esas cosas que genera la esperanza de una mejor vida más adelante. Pero si es que la cosa se encabrita, a ver cómo calza el tema de la educación ahí. ¿Cuánta gente quiere ser profesor si es que de repente siente que, ay, en una de esas no alcanzo a recibir el diploma? Buena pregunta, Fernando. Yo diría que junto con salud están empatados en primer lugar como prioridades que debiera tener un Estado, una sociedad de asumir como tarea principal. Porque tiene muchísimas consecuencias. Bueno, un pueblo sano, un pueblo que puede trabajar, que puede producir, que puede crecer, que puede desarrollarse, pero un pueblo educado es un pueblo que va a tener una buena convivencia, que va a tener cohesión, que va a tener capacidades, inteligencias para ese desarrollo. Por lo tanto, yo creo que son los dos factores clave. Y fíjate que no siempre, o casi siempre, más bien dicho al revés, casi siempre queda solo en el discurso la importancia de la salud y la educación. Tú escuchas a un candidato, escuchas a un formador de opinión, escuchas a cualquier persona que tenga cierta posibilidad de hablar públicamente y va a decir que la salud y la educación son los dos pilares del desarrollo y bla, 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 bla. Pero en la práctica, la salud y la educación en Chile y en el mundo, porque esto no es un problema solo chileno, están bastante a la saga de las prioridades muchas veces y ahí, a partir de ahí surgen una cantidad de problemas enormes. Y se ligan además, yo creo que están muy ligados salud y educación, cada una retroalimenta a la otra. Digamos, cuando tú tienes buena educación hay menos enfermos porque la gente es más culta, es más preparada, hay menos problemas de salud mental, por ejemplo, que hoy día es un problema de salud pública bastante grande. Así es que, y en un mundo turbulento como el que tú dices, en un mundo además donde se empiezan a percibir o ya claramente se efectivizan retrocesos civilizatorios, claro que la educación pasa a ser clave, pero la educación está inmersa en el mismo problema, po. O sea, los problemas que tiene la sociedad los tiene la escuela también. O sea, nosotros hemos tenido serios problemas de convivencia. Como el mundo tiene problemas de convivencia, la escuela tiene problemas de convivencia bien serios. Ahora, ahí hay un doble significado para la palabra educación. Una está lo que podríamos entender como la etapa de conocimiento escolar, universitario, etcétera, para generar conocimiento hoy. Y está la otra etapa, la otra característica de educación que tiene que ver con los hábitos, con la forma en que tú te relacionas con otra persona. Cuando tú eres educado, no tienes por qué agredir, no tienes por qué sientes empatía por otra persona que le está pasando algo. Cuando eres una persona educada, la gente llama educada a una persona que, no sé, cede el paso, ayuda a otra persona. Esas dos variables, una que se enseña en pizarrón y otra que se enseña en la vida misma, ¿cómo cohabitan? Mira, mientras hablaba me acordé de Silvio Rodríguez, que lo fui a ver cuando vino a Chile ahora la última vez. Y en un momento él, hablándole al público, dice una frase que se me quedó súper grabada. La única manera de ser verdaderamente libre es ser culto. Y después da un desarrollo de esa idea. Y la encontré genial la síntesis, porque en la medida que una persona es más educada, y educada no en el sentido solo escolar, haces una buena diferencia. La educación del ser humano debiera ser algo permanente, desde que sale al mundo, digamos, nace hasta el último suspiro. Siempre deberíamos estar autoeducándonos, educando la sociedad, educando el grupo, educando la familia, educando los amigos. Porque incluso la etimología de la palabra, mira que linda la palabra, viene de educere,
que significa extraer. O sea, hay un potencial que tenemos todas las personas y la educación lo que tiene que hacer es hacer que eso aflore. Claro. Y eso también tiene que ver con cultura, cuya etimología tiene que ver con cultivo. Entonces, educar, extraer, cultivarnos para aprender a vivir mejor, para aprender a respetar al otro, para liberarme de prejuicios. Por eso Silvio Rodríguez decía ser libres, que yo me libero de prejuicios, me libero de la ignorancia, me libero de los instintos más básicos que a veces me pueden traicionar, y lo vemos en las agresiones en las calles y en lo que pasa en muchos lugares hoy en día. En el mismo Trump yo veo un comportamiento más bien instintivo, ¿ah? Bastante primitivo, más que un comportamiento racional de un ser humano libre de esos instintos básicos. Porque la lucha del ser humano, la evolución del ser humano ha sido irse liberando de esos instintos básicos e ir cultivando un mejor desarrollo. Pero cada ciertos tiempos, y eso hoy día se está diciendo mucho porque calzan los tiempos con las situaciones anteriores, cada cierto tiempo el mundo tiende a, de alguna manera, irse contra sí mismo. Tenemos una Primera Guerra Mundial, tenemos una Segunda Guerra Mundial, tenemos guerras en el mundo asiático, tenemos guerras en el Medio Oriente, tenemos encontrones cada cierto tiempo. Y como que se dan progresivamente, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué parte de la educación se perdió en el mundo para que nosotros cada cierto tiempo nos decidamos a matarnos unos a otros? Mira, aquí yo voy a recurrir a las neurociencias para responderte, que son hoy día en las teorías del aprendizaje, las neurociencias están bastante en boga y nos han hecho grandes aportes. El ser humano de alguna manera todavía es una lucha interna entre el paleocórtex, el córtex, la parte del cerebro donde están los instintos más básicos de sobrevivencia, donde está la agresión para sobrevivir, qué sé yo, lo más elemental y primario que lo necesitamos. Porque si no, sin eso no te protege. No nos alimentaríamos, no estaríamos autoprotegidos. Y el neocórtex, que de alguna manera es esa corteza cerebral que se ha ido configurando a partir de la evolución y donde está ya el pensamiento superior, la creatividad, el arte, la cultura, digamos, residen ahí en el neocórtex. Y la educación precisamente consiste en ir desarrollando el neocórtex e ir haciendo que el paleocórtex pierda influencia en uno. Que existe, que está, uno lo puede reconocer en uno mismo, uno se puede reconocer a veces que tú en el estadio seguramente te aparece a veces el paleocórtex, exactamente. Y en situaciones en donde uno siente... Sobre todo los clásicos universitarios. Mira tú, uno siente como le aflora esa cosa más instintiva, pero si el neocórtex que tiene suficiente desarrollo, de alguna manera uno lo controla. Claro, en ciertos momentos históricos el paleocórtex como que vuelve a aflorar y a tener una presencia todavía mayor que en tiempos de convivencia más pacífica. Y claro, los tiempos de incertidumbre, los tiempos donde, por ejemplo, ahora mismo en Chile el debate sobre seguridad. Mira tú cómo gran parte de la población, o una parte importante de la población, está dispuesta a ceder en derechos a cambio de seguridad, por ejemplo. Y uno lo que ve ahí es el paleocórtex, ese instinto más primitivo de protegerme, proteger a los míos, que a veces se torna irracional porque se sobredimensiona la amenaza, claro, que probablemente viene de nuestra huella antigua. Pues, tú sabes, porque una vez me lo explicó un neurocientífico y me lo encontré. ¿Por qué cuando alguien raspa un muro como que uno le viene un escalofrío? ¿Te ha pasado eso? Tiene esa... La pizarra, por ejemplo, la sala, si alguien la raspa con una uña... Con la uña suena y... Claro, y uno como que le viene un escalofrío, sí. Y según esa explicación que me daban, viene de los tiempos ancestrales cuando el animal con la garra raspaba en la cueva y el ser humano estaba ahí encerrado tratando de protegerse y le venía... Porque esa era la señal de que había una amenaza. Exacto. Entonces, eso está todavía en nosotros. Y la evolución consiste en ir superando aquello, en ir avanzando en la evolución. Y la educación justamente lo que busca es eso. Pero no es fácil, pues, cuando hay tiempos donde lo primitivo aflora, como que el discurso de una convivencia pacífica, el discurso del respeto al otro, encuentra menos caldo de cultivo, no es tan fácil. Es un problema para hoy día para nosotros los profesores hablar contra la violencia o tratar de predicar contra la violencia cuando el mundo entero es un foco de violencia. Claro, es que ahí tú introdujiste una variable que me parece súper interesante, que
Claro, cuando tú miras y te vas para atrás y miras los primeros seres humanos que empezaron a probablemente a entender qué era esto, dónde estaban, y a calcular que, mira, después de un cierto tiempo en esta cosa, que no sé cómo llamarla, lo voy a llamar árbol, caen unas cosas que son súper ricas, que se llaman, le pongámosle manzana, ya, listo. Bueno, pero hasta que esto pasa y se entiende, etcétera, bueno, el problema es que llegan otras personas que no están en el mismo círculo de, llamémoslo así, amistad cotidiana. Y ¿Quieren la manzana? claro, y resulta que ahí nace un instinto que es, pero enormemente primitivo del ser humano, que a mí me llama mucho la atención, que es para lo extraño, lo diferente a mí, es enemigo. Sí. Y por lo tanto, esa persona que es de otro color o que es más alta o que funciona distinta, esa que yo no conozco y que no funciona con esto, a ver, la primera sensación que me provoca es aquí hay una situación que no calza, no podemos los dos convivir en esto. Y eso ha sido una cosa eterna que después se ha ido a los países, después se ha ido a las ideologías de distintas personas, en fin, acá allá, pero no se ha podido educar en la convivencia. Yo me acuerdo aquí del profesor Humberto Maturana cuando hablaba, porque él hablaba mucho eso del legítimo otro. Del legítimo otro, del legítimo otro. Tal cual como me sacaste la palabra de la boca, del legítimo otro. Nosotros tenemos dificultades para eso hoy día muy fuerte de quién es el legítimo otro. Y terminamos convenciéndonos de que el legítimo otro es aquel que me aplaude, que me dice tienes razón o piensa igual que yo, pero nada más. Exactamente, y fíjate cómo, ya estando derechamente en la época actual, cómo las redes sociales acrecientan eso, y cómo eso se manipula incluso por una cuestión comercial, porque las redes sociales son finalmente un negocio, ¿no? Son estos grandes algoritmos vinculados a estas grandes gigantescos de Google, claro, y otros, que consisten en todo lo que monetizan, que es el término que se usa, que un elemento clave es que te mandan la información que saben que a ti te va a gustar, o que claro, le vas a poner el me gusta, o que vas a seguirla, o que la vas a replicar, y eso multiplica las utilidades, pero genera un círculo vicioso tremendo, porque me empiezo a rodear únicamente de ideas, pensamientos, noticias, hechos, que tienen que ver con lo que yo estoy sintiendo en ese minuto, y puede ser muy primitivo eso, pero eso se alimenta. Si yo lo que siento es rabia, el algoritmo finalmente detecta que yo lo que siento es rabia y me empieza a alimentar la rabia con las noticias que me presenta, con las notas a las que me orienta, digamos, a seguirlas, etcétera, etcétera. Entonces, es lo contrario a educar. Es como deseducar, porque lo que haría la educación en ese caso es que frente a esa emoción, digamos, que está dañando a esa persona, la educación buscaría llevarla a otra emoción más positiva, más posibilitaria, más evolutiva para esa persona y para la sociedad. Y lo que hacen las redes sociales es exactamente lo contrario. Entonces ahí hay todo un temazo, y ahora está el tema de la inteligencia artificial y la manipulación y los bots y todo lo que... Bueno, eso te iba a preguntar, porque me la diste dando bote ahí, sin arquero y el arco abierto, me la diste. Bueno, ¿cómo ves tú esta relación entre la educación, que hasta ahora es una relación hasta cierto punto de vista analógica, a lo que viene, que probablemente va a ser una educación digital y que va a ser, no sé en cuánto nos vamos a demorar para que haya inteligencia artificial que eduque y no profesores de carne y hueso? Es un debate que está muy presente hoy día. Yo he tenido ahora eventos y congresos, reuniones de la Internacional de la Educación, de la que somos parte, y este tema está ahí súper presente, porque hay una tendencia que plantea derechamente que los profesores y esta relación humana o la misma escuela ya no sería necesario, porque la inteligencia artificial podría hacerle clase, por decirte algo, a 10.000 estudiantes y podría ser muy eficiente. Y cada uno en su casa. Y cada uno en su casa o en algún centro, pero en esos números, lo cual ahorraría costos, lo haría más eficiente y un largo etcétera que proponen aquellos. Pero claro, eso es una concepción muy instrumental
y muy básica, diría yo, de lo que es educar, que es como que si educar fuera solamente entregar información. Y los que creemos en educación en un sentido más amplio, como esa etimología que te dije al inicio de esta conversación, y pensamos en una educación que es mucho más integral, que tiene que ver con el conjunto de las potencialidades y capacidades humanas, y no solamente con aquel conocimiento necesario para sentarme en el proceso productivo de una sociedad de consumo, entonces la educación sería mucho más que solamente entregar información, mucho más. Y ahí la interacción humana es irreemplazable. Hasta ahora no hay una inteligencia artificial que, por más que se intenta, y de hecho está el Alexa, ¿no es cierto?, que tú puedes empezar a actuar con ella y parece como que fuera una persona que está contigo. Y el Alexa se ofrece gratis, voluntariamente. Ayudarme, claro, y acompañarme. Exactamente, en este aparatito. Sí, pues en este aparatito, Alexa, ponme esto, Alexa, hace esto otro. Y claro, te da una aparente sensación de que podría ser una interacción humana, pero no lo es. No lo es, y lo que ocurre es que nos vamos deshumanizando y vamos ya no necesitando a otras personas o aparentando no necesitar a otras personas. Pero ¿qué va ocurriendo al par de ese supuesto avance tecnológico? Las enfermedades psicosociales crecen de una manera casi exponencial. El tema de la salud mental en Chile hoy día, y lo vemos nosotros en los colegios. En los colegios, los niños y niñas con serios problemas de convivencia es un número que ha crecido mucho, muchísimo. Así, ¿eh? Muchísimo, ¿ya? Se dice que es post-pandemia, pero yo no estoy tan seguro que sea únicamente atribuible a la pandemia, que un efecto produjo. Hubo un encierro de un año, ¿no es cierto?, que por supuesto genera efectos. Pero yo creo que no es solo eso. O sea, ya hay investigaciones que nos muestran que el uso excesivo de este aparatito del celular en niños pequeños genera trastornos neurológicos, no solo psicológicos, neurológicos. Esa interacción humana también nos configura biológicamente, no es solo una configuración psicológico-mental. Desarrolla la neurociencia nos explica aquello, el desarrollo del sistema nervioso es integral también. Bueno, ahí viene Mario, esta otra variable que la hemos conversado antes, la otra variable de la educación, donde hay gente que se rebela contra la educación porque tienen que estar enseñando a pensar. A ver, lo que hay que hacer es entregar conocimiento histórico para que sepas cuál es el resultado de 14×2, para que entiendas cómo se lee, y cuáles son las palabras que Pablo Neruda te dijo sobre lo que había sido la Guerra Civil Española. Eres generoso tú, porque yo creo que no le interesa mucho ni Neruda ni la historia de los que está piensan bien, así. pero básicamente... Te interesa conocimiento mucho más práctico. Sí, pero es cierto, pero mi punto es que lo que te genera de alguna manera es aplicar destrezas de lectura, básicamente. Sí. No estoy hablando de lectura solamente que tú tengas que leer, sino de que entiendas cosas que, estás obligado a entender. Tienes que saber matemáticas básicas, tienes que tener un sentido de orientación de cómo funcionan determinadas cosas. Y para más allá, ya. No, porque claro, eso es una visión funcional de la educación para la inserción en el mundo productivo, para prepararte como productor y como consumidor. Digámoslo así, bien en bruto, pero eso es en la práctica lo que esos enfoques pragmáticos de la educación señalan. Entonces, que la escuela no pierda tiempo en educar en valores, eso queda en la familia, que no pierda tiempo en una cosa más integral. Sí, un poquito de deporte para que sean más sanos, y si son más sanos son más productivos, ya, pero no mucho más que eso, porque lo que importa es eso. Y fíjate que... ¿cómo se llama el creador de Apple? Se me fue ahora. Steve Jobs. Steve Jobs no tenía a su hijo en un colegio que tuviera supercomputadores y alta tecnología. Los tenía en un colegio donde le enseñaban a plantar, a cosechar, donde había mucho deporte, harto teatro y arte, porque el tipo entendía, el tipo era un genio, ¿no es cierto?, que lo que él mismo había desarrollado no era lo fundamental en la educación de sus hijos, que además seguramente sus hijos tenían el acceso a todo eso como nadie en el mundo, digamos, a la tecnología, y deben haber crecido con ella, pero le importaba y quería para sus hijos aquel enfoque educativo que tuviera esa integralidad indispensable para formarte como persona. Y después de eso, lo más probable es que vas a ser más productivo, vas a ser más eficiente, el país va a ser también más competitivo porque va a tener gente más inteligente, que convive mejor, que tiene una sociedad más estructurada, más integrada, más que estructurada, y por lo tanto las cosas van a funcionar mejor para ese país.
déjame decirte una cosa a propósito de eso. Yo estudié en un colegio religioso, el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, eh, después de viejo y de un carrete largo, me he dado cuenta de algo que me pareció siempre extraño. ¿Por qué te enseñaban filosofía recién en cuarto medio, te introducían filosofía, o en tercero o cuarto medio? No te lo hacían desde chiquitito, y siendo que yo tengo la impresión que ese es un remedio contra esta maquinización del ser humano. El que tú reflexiones, que tú seas capaz de procesar una frase que tiene dentro toda una lectura humana. La filosofía, así como la psicología, no son cosas que están presentes en todos los colegios, ni está puesta como algo. No, al contrario, ha ido siendo cada vez más minimizada. Exacto, cada vez más minimizada, una cosa rara, extraña, de gallos que se vestían con toga, claro. Sí. Mira, tú usaste una palabra clave, que es la palabra reflexionar. Sí. Que la filosofía es justamente uno de sus objetivos principales de esa asignatura, de esa área, es reflexionar. Y mira, la etimología de la palabra es muy linda. Tiene que ver con flectar, reflexionar, o sea, volver a mí mismo. ¿Ya? Porque al revés, se dice cuando alguien está totalmente loco, está fuera de sí. Claro. Está fuera de sí, se salió de sí mismo y ya está perdido. Y puede hacer cualquier cosa. Y reflexionar es reflexionar el brazo y volver acá. Y es muy interesante porque en el interior del ser humano están muchas de las respuestas. También la educación, y yo creo que a la educación le ha faltado meterse más en la interioridad del ser humano, enseñar, educar para conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, decía el oráculo de Delfos, de los viejos yo griegos. siempre recomiendo el libro de un argentino que se llama Eduardo Punset, que se llama ¿Por qué somos como somos? Ajá. Y es toda una reflexión de por qué uno actúa de determinadas maneras y por qué no de otras, etcétera, y qué espacio hay para la sabiduría sobre uno mismo, no solamente que tengas que aprender, qué sé yo, las fechas históricas de todas las batallas ni de otras cosas. Y muy interesante, Fernando. Y mira, tú decías al principio que cada tanto la humanidad tiene estos momentos oscuros, difíciles, cruentos, violentos, disruptivos, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta que en esa misma historia humana ha habido? Volver sobre el ser humano. Algún tipo de humanismo, renacentista, oriental, algún tipo de humanismo ha vuelto sobre el ser humano. Porque finalmente esa es la respuesta. Volver sobre el ser humano, porque en el ser humano hay cosas muy buenas. En cada uno de nosotros hay cosas muy buenas. Está la bondad también, así como está la agresividad. Y todos los días uno ve también cosas muy buenas. Uno ve un pequeño acto solidario de una señora que se cayó y todos corrieron a ayudarla. Distintos gestos de distinto tipo que pasan desapercibidos frente a tanta violencia, pero está en nosotros. Y la educación lo que busca, porque toda esta conversación partió en torno a la educación, ¿no es cierto? Empezamos a pelar cables y a hablar, nos fuimos más allá. Yo pensé que me iba a preguntar sobre cosas de la coyuntura y que fantástico. No, la única cosa que te voy a preguntar, y que tengo que preguntártela ahora porque ya no queda nada de tiempo, la única cosa es ¿cómo ves el futuro educacional del próximo gobierno? Bueno, nosotros tuvimos Asamblea Nacional ahora este fin de semana que pasó y por supuesto estamos muy atentos y expectantes, preocupados porque obviamente hay una cierta línea que no coincide con las históricas reivindicaciones y luchas del Colegio de Profesores. Nosotros abogamos por un fortalecimiento de la educación pública, no por un debilitamiento de la educación pública. Abogamos porque la educación debe salirse de las lógicas del mercado y dejarlas cada vez más atrás y tener un enfoque mucho más social, con un Estado que tiene un rol preponderante. Pero no tenemos a priori una postura anti-gobierno de ninguna manera, no creo que es lo que corresponda, como tampoco podríamos tener una postura a priori a favor de un determinado gobierno. Nosotros como gremio siempre tenemos que ser autónomos de las coaliciones políticas y de los gobiernos, pero junto con esa cierta atención a lo que pueda pasar con el gobierno y que si es que hubiera, nosotros nos auto-otorgamos el rol de defensores de la educación pública y si es así lo vamos a hacer, pero también tenemos disposición de diálogo y tenemos disposición de sentarnos a conversar con quien asuma como ministro o ministra desde el primer día. Porque, bueno, la educación tiene problemas muy urgentes y el pueblo de Chile eligió el gobierno que eligió y nosotros eso legítimamente lo aceptamos y es lo que tenemos que enfrentar con nuestras capacidades como organización
y también con nuestras propuestas como organización y con nuestra voluntad de diálogo como organización. Así lo vamos a enfrentar. Bueno, Mario Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos viviendo todos un tiempo de esos muy, a ver, no quiero decir inestable, sino lo que estoy diciendo es que está lleno de signos de interrogación por lo que puede pasar y lo que puede venir, y por lo tanto hay que estar atento. El principio de incertidumbre, claro, que decía Ilia Prigogine. Exactamente. Como decía otro gran escritor, decía, hay que darle valor a la atención. Interesante. Hay que darle valor, hay que percatarse de cosas, hay que tratar de entender lo que está pasando, pero para eso tienes que primero ser atento a las distintas situaciones que están ocurriendo. Muchas gracias, Mario Aguilar. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Hasta luego.